Y una bienvenida a todos que están entrando ahora. Y ahora quería mencionarles los objetivos del webinario. Solamente quería decirles que vamos a tener una introducción breve sobre la Cumbre de Discapacidad Global, sus componentes, y vamos a intentar reflexionar sobre las acciones pasadas, los compromisos pasados y las cumbres de 2018 y 2022. También vamos a tener, vamos a hacer una sesión del compromiso y vamos a tener los ponentes fantásticos que son parte de la red global de personas con discapacidad, que tienen una palabra muy importante de abogacía en diferentes regiones. Dicho esto, me encantaría comenzar con nuestro primer oponente, Greta Gamberini, que va a hablar sobre la introducción a la cumbre de la discapacidad global y sus componentes. Greta es la secretaria de um, la cumbre y está coordinando la abogacía y las actividades. Tiene 5 años de experiencia en el desarrollo inclusivo de la discapacidad y ha trabajado con EDF y ADD Internacional. Tiene un máster en esta área. Y Greta, por favor, tienes las Thank you so palabras. much, Muchas Elisa, gracias, for the Rosario, introduction por la and introducción for leading y por in this llevar webinar. And thanks to este all of you webinario. Gracias attending a todos ustedes today. que están We really presentes aquí appreciate you hoy. taking the time Nosotros to apreciamos su attend and tiempo y engage in em, this webinar. el compromiso As con Rosario este webinario. mentioned, Como I Rosario will ya ha be giving an mencionado, yo overview voy of a what the Global dar Disability Summit un is. resumen de My la connection discapacidad today has global been y mi really conexión poor, so hoy I'm es going to turn my bastante camera mal, off así que while I finish because I eh, want to make sure that you can hear voy a me without dejar mi any interruptions. cámara apagada But para I que me wanted to puedan oírme introduce bien y myself sin on interrupciones, y voy a camera first. introducirme en cámara. As Antes que Rosario nada, mentioned, como Rosario we ya ha are here mencionado, today to nosotros estamos talk aquí hoy about para the Global hablar Disability Summit, sobre la Cumbre de which Discapacidad Global will que happen on va a April 2nd celebrarse and el 2 de 3rd abril in y Berlin, 3 de Germany, abril en Berlín, and will be Alemania, y vamos co-hosted a by the International ser Disability Alliance coanfitriones con and the IDA y governments con el of gobierno Germany de and Jordan. Alemania y Jordania. On April 1, so one El 1 day de before the abril, Global un Disability día Summit, antes de la we Cumbre de will have Discapacidad a Global, civil nosotros vamos a society tener forum, un which foro will de be sociedad civil que va a dedicated ser to civil el día society to para discuss que en their el que global vamos a priorities discutir las and prioridades how they globales y connect to the Global cómo Disability se Summit. conectan a la Cumbre de Now, Discapacidad the Global. Global Y Disability ahora la Summit Cumbre de Discapacidad is a Global global es mechanism un that mecanismo has the global que objective tiene el to objetivo raise global de efforts to em, address disability abordar inclusion. la inclusión Our de primary discapacidad objective y los problemas with de las personas con the next discapacidad. Global Disability Summit Nuestro objetivo is to principal para la build cumbre and siguiente expand es on the expandir results y of the construir previous sobre los resultados de GDSs, which were held de in las últimas ediciones de las 2018 cumbres de and 2018 2022. y We want 2022. to do this Nosotros queremos by hacer esto amplifying por the impact amplificar that the el events impacto in que los 2018 and eventos de 2022 2019 y had 2022 han and tenido, reflecting on y what reflexionando didn't work sobre so that lo que no we ha can do better funcionado for the para que next one. podemos trabajar mejor para The summit through para las activities that are futuras happening ediciones. before the En cuanto a event las in actividades que Berlin tienen and hopefully lugar after, antes is y the que van a objective tener to lugar create después, opportunities queremos for crear oportunidades collaboration para among colaboración governments, entre gobiernos
OPDs, los civil OPDs, society, sociedad private civil, sector, and a sector lot of other privado y stakeholders también otras partes by interesadas. fostering and so creating Apoyando y opportunities creando for a oportunidades unified para approach un to enfoque disability inclusion unificado para la inclusión de and the discapacidad submission y of para commitments. And we para will speak about los commitments in compromisos. the second Vamos a segment hablar sobre los of compromisos en our webinar el today, so I will siguiente not go parte del into details webinario now. y no voy a entrar en When detalle. it comes to concrete Cuando aspects eh, of the tenemos Global los Disability aspectos Summit, concretos de la we cumbre of global, course understand that the nosotros main interest right entendemos now que is el interés on the principal program hoy está of the en el Global Disability programa Summit de and la cumbre different de discapacidad opportunities global for engagement. y de las The oportunidades program para el is compromiso. El currently programa available online es and disponible en línea we also y have también a plain text tenemos version una of the versión en program. texto del programa. I will put in the chat box Voy a our escribir email en el chat and I will nuestro correo also share electrónico the y voy plain a text version compartir of the la program versión de for texto those del programa interested. para los interesados. We shaped this program Nosotros hemos based ideado este on a series programa of basándonos en una serie consultations de las consultaciones which were run by que the hemos International llevado Disability por Alliance in many countries over the world los and in socios the de past IDA en todo el 2 years. mundo The consultations y wanted las to understand consultas what the priorities quieren of entender cuáles son persons with las disabilities prioridades were for the Global Disability Summit and what it para la was cumbre important global y lo que we era focused on when importante it came era que nos to the enfoquemos GDS program en and el area. programa de la cumbre We y las presented áreas. the Hemos results presentado of these los resultados consultations de esta consultación to the co-hosts a of los the coanfitriones summit, de la cumbre and based on y each report, basándonos en we este drafted the informe hemos hecho un program borrador del of programa GDS. de la cumbre de discapacidad global. For each of the thematic Para sessions, cada de las we sesiones have temáticas, a para cada una focus on hemos implementation. What does this nos hemos mean? enfocado It en la means that we implementación. ¿Qué want quiere decir each of eso? the Pues thematic que sessions nosotros hemos querido to cada show sesión actionable temática outcomes demostrar when it comes unos to disability resultados inclusion cuando se trata de la and inclusión de innovative practices discapacidad y también las prácticas to address innovadoras para the abordar challenges that are los faced desafíos by a los que persons se with están disabilities. enfrentando las personas con discapacidad. We also want a También way in queremos which we una can turn manera these outcomes en la into que podemos concrete convertir actions. And this estos is compromisos en why acciones we concretas. Y eso es have a porque focus on nosotros tenemos un commitment. enfoque sobre los compromisos. As I mentioned, we're Como also ya he looking at mencionado, innovative estamos practices. mirando en las So I prácticas encourage all of you innovadoras y los estoy today, invitando tomorrow, hoy to o look at the mañana program a and to look mirar at the el topics programa y a that los are in the temas program que se and to encuentran allí contact us y if contactar you con think nosotros your si organization piensan que su or an organización organization that o you la know of organización que usted may conoce have good puede practices tener that they're working buenas on and prácticas that we en las could que be están shown trabajando y que during the deberían Global Disability Summit. presentarse durante la cumbre de discapacidad global. Another way in which Otra you manera can en la que engage ustedes pueden is participar es submit a proposal enviar to una host propuesta a a los side event anfitriones para un or evento a paralelo o fireside para chat una charla or to apply to o have an para exhibition aplicar space. para un We espacio of de course don't exhibition. expect Nosotros no OPDs to be doing esperamos this que las by OPDs themselves, hagan esto por su propia cuenta and y we encourage you to, no reach les out to invitamos relevant a que partners or to lleguen ask a us socios relevantes o whether anyone preguntarnos a is nosotros looking for si alguien partners está for eh, these events. buscando los socios para este When I evento. speak about Cuando fireside hablo chats, sobre what we mean
with this Esto is en los chats, smaller lo que nosotros spaces nos for referimos conversation, son, which que have para an la charla audience son of espacios roughly 30 pequeños people, de unos 30 personas and they para last conversar y 45 minutes, que van a durar unos 45 minutos that can focus on a very para que specific se puedan topic, enfocar en or, for los example, on the temas muy launch of an específicos interesting sobre report. una And realización this de could un be a informe muy great space interesante, lo que where puede to have ser un espacio muy very interesante specific donde conversations. tener We conversaciones currently muy have específicas. a call De for momento application that tenemos is una open llamada, until the una 16th convocatoria of em, December hasta el to apply 16 de for all of these diciembre different para events. aplicar para todos estos eventos. Finally, as I think this is Finalmente, what's of como most pienso interest que to esto es anyone, lo más importante para registration to todos, the Global Disability las Summit is registraciones para la open cumbre de discapacidad global están and is abiertas free y of charge. la cotización no se paga, la participación no se paga. However, Sin embargo, registering for the el Global Disability registro Summit para la cumbre de does discapacidad not global grant funding no le to attend the garantiza Global Disability financiación Summit. para atender la cumbre de discapacidad global. The International Disability Alliance La had IDA received ha recibido a small but consistent amount of funding to un pequeño, sponsor una pequeña OPDs cuota and de persons with disabilities financiación to para diferentes attend the Global Disability OPDs Summit. y organizaciones para que sus miembros We atiendan la published a cumbre de call for discapacidad global y nominations hemos last month, abierto la closed convocatoria para las about nominaciones 2 weeks ago, en la semana pasada. and Y ahora estamos en of el proceso evaluating the de candidates evaluación that de we have received. candidatos que hemos Our recibido. aim for 2025 Nuestro objetivo is para to 2025 ensure that es underrepresented asegurarnos que groups los grupos infrarrepresentados are taken into consideration se and están that are tomando duly en represented at the consideración y GDS. que están representados plenamente So en we la cumbre. currently have a quota in place Así que for tenemos una youth with cuota para disabilities, los jóvenes con discapacidad as well as for y indigenous también groups. para So los we grupos will indígenas. specifically be looking at candidates that fall within these two Así que groups. vamos a We also, of mirar y course, buscar los want candidatos to que entran en ensure estos that grupos y gender and queremos regional asegurarnos que balance hay balance entre are género y well taken into regiones consideration. y que esto también se We'll toma en hopefully cuenta. have a final list También of vamos a tener people una lista final de las that will personas be funded que se van a through the financiar IDA funding por la to attend the financiación de GDS. IDA para We're of course asistir a la also cumbre. looking at También other forms of estamos funding mirando en to otros tipos see de whether we financiación can receive para further ver support si and podemos to be able to recibir más communicate ayuda whether there are y other para poder organizations comunicar si hay that otras are funding organizaciones que people están to attend the financiando GDS. a las personas para que puedan atender a Rosario, I la think I'll cumbre. stop Rosario, here yo in creo que case there voy a are dejarlo questions. aquí si hay alguna I think, as pregunta. Rosario mentioned, Y feel como free to Rosario ya use the mencionó, Q&A box em, em, or to raise escriben your sus hand preguntas en el chat o whether you have levanten sus manos questions cuando so tengan that we can preguntas para que nosotros ensure that podamos everyone is given an asegurarnos de que opportunity to todos listen to you. tengan una oportunidad de ser Okay, thank you so much, escuchados. Greta. Yes, this is the time that you have to make questions. Muchísimas I gracias, think for Greta. maybe some of Ahora es el you tiempo para talking about Global Disability responder a las Summit is preguntas. a little bit new. That's why maybe it's very important to ask as Ah, many questions s- as you have. si I tienen don't know if algunas someone want to preguntas, raise their hand si or alguien maybe quiere, wants to puede levantar una write something in mano, the chat in the Q&A. puede poner las preguntas, escribir las preguntas en el apartado de Thank you, preguntas y Rosario. respuestas. Yes, There's Sí, gracias, only Rosario. okay. One Sorry, there's comment or only a question in the Q&A box, Sí, which is about Portuguese hay interpretation, una and I'm pregunta sorry solamente que tiene que to ver con communicate that we do not la have interpretación al a portugués, Portuguese pero interpretation. no sé si tenemos la interpretación al portugués.
And then I don't see any hand Y raised for luego now. no veo ningunas manos levantadas de momento. Mm. Yes, I'm very sorry for not having Portuguese interpretation. We try to prioritize Lo siento, three or four no languages. tener In this la case, we interpretación al prioritize portugués. Tratamos Spanish, de priorizar French, but 3 o 4 also idiomas, Swahili and Nepali. So español, I don't know if francés, hoy the también tenemos interpreter swahili y finally came nepalés. or No not, sé because si we had some delay with the los eh, Nepali and Swahili. sí han But llegado anyway, los intérpretes I'm para sorry esos for dos I that. idiomas. now see a hand raised, Rosario, Okay. from Veo una mano levantada ahora. Rocchiatu. I've Rocchiato, asked them to unmute themselves if they want to take the floor. pueden Yes, hablar en please, el micrófono, pueden Rocchiato. hacer su pregunta. Sí, por favor. I don't know if the mic is on or not yet. No sé si el micrófono Please está let me know. encendido Yes, ahora. so, yeah. Thanks, Rosario. No, oh, now it's Gracias, on. Rosario. Yes, Sí, yes, okay. ahora sí está Okay, encendido. please go ahead with your questions or Por your favor, comments. ¿puede hacer la pregunta o comentario? Oui, Rocchiato est prête maintenant. Allô? Vous Yes, m'entendez? ¿Me puede oír? we can hear you now. C'est concernant toujours l'interprétation. Donc, il avait été dit la dernière fois qu'il aura l'interprétation en anglais, en langue des signes. La última vez nos dijeron que tendríamos la interpretación Je voudrais savoir inglés si o un inglés o interprète en langue des francés. Me signes gustaría saber français. si tenemos intérprete para el francés. Gracias. Okay, thank you. Evelyne, c'est difficile. Je vais t'aider. Je vais essayer. Tu peux m'aider. Sorry, I don't know if someone heard the question in English because I was trying to or not. Yeah, sorry, No sé si Rosario. alguien Yeah, ha so the oído la question pregunta was en inglés. about having Sí, la sign pregunta language, era si interpretation in French Sign Language. tenemos los Again, we intérpretes apologize for any de lengua de misunderstanding. We signos try to allow al as francés. many languages as Realmente our budget allows. queremos pedir We disculpas have por cualquier tipo international de sign, and we have closed captioning in English, interpretación, but pero we do tratamos de not have también French Sign Language interpretation. abarcamos todas las lenguas, pero lamentablemente no Yes, and tenemos also los our intérpretes de apologies because signos al I mean francés. we would like to have a lot of Nos gustaría languages, more tener maybe than 10, 12 languages, and also más sign de languages. 10, It's very 12 difficult to idiomas y provide this kind of también things el in this lenguaje kind of de signos, spaces pero es muy online difícil realmente webinars, because you know that proporcionar todo for esto en especially este for sign espacio language en we línea. have different, not only for regions but especially for No countries. solamente para las Right, if we want to regiones, maybe implement sign language, queremos we need to have implementar more el than 100 lenguaje de sign signos, languages, pero different eh, sign languages. Anyway, tendríamos but que tener thank you so más much, de especially 100 for raising this diferentes lenguajes inquiry, this de question. signos. We try to do our best, at least to have Tratamos de hacer lo mejor the posible minimum of accessibility features. I know that it's not para proporcionar completely el accessible mínimo because you have all de the las languages características de for interpretation, accesibilidad. especially sign language, but this is, I mean, No what we solamente la can do interpretación for now. de lenguas, pero la Sorry interpretación de about that. lengua de signos, pero Thanks so much, nos Rosario. disculpamos por eso. There's Muchísimas another gracias, question in Rosario. Hay the box. otra If you want me to pregunta read it out en la loud. parte Yes, de yes, yes, preguntas y please. respuestas. Si So puedo, the si question quiere, says, puedo leer how en voz will alta. the Global eh, Disability Summit ¿Cómo la ensure Cumbre the Global de Discapacidad representation va a of asegurar youth, la representación especially de la indigenous juventud, women especialmente and global de sensitive las communities? niñas y mujeres indígenas? Rosario, maybe I can go a bit more on the Rosario, practical side, yo and puedo then hablar más del lado if you práctico want to, y it's We si can, usted yes, passed yes, I can quiere, add. actually. Yeah.
Yes, al final puede Um, añadir algo. Sí, sí, definitivamente. Thank you so Así much que for the muchísimas question. gracias por esta As I pregunta. mentioned, we Como he in mencionado, our funding criteria, en we have nuestros criterios de included a specific financiación quota for se han youth with disabilities incluidas las to cuotas be para la funded among the people that have discapacidad. the funding. Uh, Rosario will also speak more Rosario también about va a the hablar work that we're doing más del trabajo with que youth with estamos haciendo disabilities con and la we juventud con plan to discapacidad do in the y coming lo que months to planificamos hacer implement en los them. meses venideros. We will Ah, specifically also be looking nosotros at having youth también panelists queremos a tener across a all los panels jóvenes rather than panelistas having y no dedicated solamente and separated youth summit. tener una cumbre As for separada y dedicada a indigenous la juventud. and En women cuanto a las and niñas y mujeres girls with indígenas disabilities, con we will discapacidad, not have nosotros a session no that vamos a tener specifically una focuses on sesión women que and se girls with enfoque disabilities during específicamente the en GBS, niñas y but we will have mujeres one indígenas con during discapacidad, pero the vamos a Civil tener Society Forum. una durante el foro de And la sociedad Rosario has civil. been working with Y other Rosario ha colleagues estado on trabajando con otros shaping that compañeros session. en la And formación as de our esa sesión, intersectionality en la officer, interseccionalidad, she has had y very much ella in mind the importance of ha tenido including indigenous mucha women and girls importancia with para incluir a disabilities las in mujeres y this niñas session. indígenas con And discapacidad en la Rosario, maybe sesión. I hand A it over to you Rosario, to quizás le puedo expand. conceder la okay. palabra y usted Thank you so puede much. elaborar un poco Yes, sobre esto. Muchísimas to gracias, reply the Greta. question Sí, about para responder a esta the pregunta participation of youth, sobre la participación de la especially juventud, indigenous youth. especialmente de la I think juventud what we are going to do, indígena, because we are lo now at the que end of vamos a this year, hacer, but we are planning estamos to ahora do between al January to final del March, año. is having like a series of webinars dedicated to youth, Y especially vamos a tener first because we webinarios want to prepare like dedicados a a la youth juventud call to porque action. queremos But a part of the youth call preparar to la action llamada with acción specific para la priorities for juventud, youth with disabilities, y including donde also vamos a hablar indigenous de las with prioridades para la disabilities, we are juventud y going también to jóvenes collect the inputs of y youth mujeres to contribute for the indígenas con final discapacidad, declaration, because we have a final declaration porque in tenemos all una the Global Disability declaración Summits, final and we want de to la have with this the twin track Cumbre Global de approach, meaning Discapacidad. a specific call to action for youth with disabilities Queremos with tener una reference to llamada a la indigenous and acción other para disadvantaged groups, la juventud con and as well discapacidad. the inputs of youth um, with disabilities in the final declaration. Y queremos We are también also incluir a la going juventud con to discapacidad en la declaración final. empower youth with También disabilities, queremos especially empoderar a the ones who la will juventud con be discapacidad selected, because now they is in the selection porque process. ahora As están en el soon as proceso de we know who selección. will be ah, selected for that, we en will be cuanto having sepamos quiénes different van meetings a with estar them in order seleccionados also to para prepare them for maybe eso, moderating or being panelists in the different tenemos que ver roundtables quién va a and moderar, panels in the Global Disability quiénes van a Summit. ser los We will be also panelistas collecting en la other kind cumbre. of inputs from different También vamos a groups, especially colectar youth, la indigenous información, youth, sobre todo de also la juventud indígena, refugee um, youth, and all other groups about youth, because y we y consider de it's very otros grupos important también, to promote the porque participation es of youth, muy because importante especially promover because la now participación de los in the jóvenes, recently sobre todo approved document of the Pact for the porque ahora Future, which was the hemos aprobado outcome el from Summit documento of the sobre el Future Pacto para el event, Futuro. we have two um, specific references to Hemos youth with añadido dos disabilities referencias específicas regarding enhancing the que tienen que ver participation of con youth with disabilities. And la this is something that mejora is a document y el aumento de participación de by los design for jóvenes all con discapacidad. governments, and that's why governments also have Los responsibility gobiernos han to también ensure the participation of youth with firmado disabilities. este documento And that's why also we are doing this webinar also to hear y the por eso voice of estamos haciendo indigenous este youth with webinario disabilities and para indigenous youth with disabilities as well. oír Regarding simplemente women with de los disabilities, jóvenes con as discapacidad. En Greta cuanto mentioned, a we las don't have mujeres con any discapacidad, specific no sessions about tenemos that, because we consider ninguna also sesión that this is específica something that para we need eso. to mainstream in the whole session. Gender is something that we need to be Es mainstream algo in que all the sessions. That's why it's tenemos very que tener important to do en that. todas las Maybe for sesiones. No vamos a tener una previous sesión separada. GBS, we try to do like specific sessions for women, En but las now I cumbres think anteriores we creo are in que the time in queríamos which we tener need una to sesión mainstream gender separada para eso, and pero ahora gender and eso va a disabilities ir in a lo all largo de todas las sessions. sesiones.
I don't know if there's any other question No sé si regarding hay this. algunas otras This is preguntas something that en we are cuanto a planning to esto, do, and I will be este happy to asunto, answer any other question, y estaría muy not contenta only de responder here, but a otras also you can preguntas, send no an solamente email aquí, to pero me. también Maybe me puede escribir un correo Greta, you electrónico can put también. my email in the chat because Greta Greta mentioned I am puede poner mi Personalities and Close correo electrónico en el chat Collaboration Senior Officer, and I will be happy to answer all y your estaría questions contenta de responder a here todas and sus by email. preguntas aquí y también por Thanks, correo Rosario. electrónico. I Muchísimas gracias, don't see Rosario. any other No veo hand raised or ninguna questions in otras the chat box, manos so we can go levantadas, to the next speaker. así que creo que podemos Okay, pasar thank you al so much. siguiente Thank you so much for all ponente. of you for Muchísimas the gracias questions. a todos And ustedes now por we sus are going to preguntas. Ahora continue with vamos this a webinar, continuar con este talking webinario about some reflections on the past engagement in Global hablando Disability de Summit reflexiones sobre 2018 and la 2022. participación anterior en las cumbres, en la cumbre global de I know that we 2022. have two speakers, but Creo que Ipul, tenemos who was dos first, ponentes. she's sending me a lot of messages because she tried to join the meeting, Ella trató but de, she said that she had a lot of uno de los problems ponentes with trató connectivity. de unirse, pero That's tenía why, and algún I problema think, con la conexión. unfortunately, I think Y we creo are que not going to have her. desafortunadamente no I tried vamos to a oír tell de her that ella maybe she can hoy. connect with other device, No but sé this is si also puede a unirse challenge de for algún otro indigenous dispositivo. persons with También es un disability because we know desafío the para las connectivity personas is con not discapacidad, porque that la good, especially in rural areas, and conexión especially in no the es tan Pacific, buena, sobre todo where en she's la living in región pacífica donde ella Papua vive New y en Guinea. las That's áreas why rurales también. we would like to have her participation, Nos but gustaría it seems to be tener impossible. She su sent me participación, contar recently con a su message. participación. She's trying to enter, but it seems to be that Ella está it's tratando not de unirse, possible pero for her no for es posible para connectivity. ella por, But a we causa de la have conexión, del now, problema de I think conexión. Ahora Pratima is with tenemos a us. Pratima. Pratima está con nosotros. Maybe if we are not going to have Ipul, Quizás it will be sí very important for us, but maybe also sería importante we para can nosotros tener listen from también Pratima also something a that la we otra speak ponente, on pero bueno, Ipul. We were tenemos a talking about also Pratima y challenges and opportunities también for estamos indigenous hablando de persons with los disabilities desafíos y las in previous oportunidades en las GDS and also in cumbres this globales GDS. anteriores y también I would like refiriéndonos to a la introduce first cumbre Pratima que to you. viene. Pratima is an academic Pratima activist from es Nepal. activista She has advanced académica de Nepal. intersectionality in the disability rights movement, Eh, linking advocacy to issues like ella climate change. trata She de serves as General conectar Secretariat of Indigenous Persons with Disabilities abogacía Global con Network. las And temáticas, please, con los Pratima, temas I would que like tienen que ver con to el hear cambio from you climático. these challenges and No- opportunities for Nos engagement gustaría in oír de usted GDS acerca de 2022 los in desafíos y Asia, las but maybe if we oportunidades, can, ah, we have Ipul here. Okay. hablando también de la I don't cumbre know. global venidera en su Maybe región, la what I'm región. going to do is try to introduce Ipul as well. Ipul también está aquí. Listen También us. puedo introducir a Ipul. Can you listen to us? Because Ipul, ¿nos I'm going puede to oír? introduce you. I was introducing Pratima first, but Yo he because we introducido a have Pratima primero, connectivity pero issues, I prefer to introduce porque you first. sé que tenía algunos Pratima. problemas con la Could you hear conexión. us, Ipul? No sé si nos puede oír ahora. ¿Ipul? Okay, Sí, 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 ahora puedo okay, oír. okay, Ipul. Está bien. Just to mention that Solo Ipul quiero mencionar Powasu que is a leader Ipul in Powasu disability es advocacy el in líder Papua New de la Guinea. She abogacía has over 25 en years of Papua experience in Nueva Guinea, socioeconomic research and global eh, disability representation. en She played a en el tema de pivotal role la in representación de PNG's la sociedad certification civil, of the de CRPD la and establishing provincial discapacidad. disability networks. También Okay, Ipul, está bien. Ipul, the floor is yours to talk about challenges and opportunities for usted indigenous puede persons with comenzar, disabilities puede in hablar the de Pacific los or GDS desafíos y region. de los retos, de las oportunidades de su región, de la región del Pacífico. Thank you, Rosario. In terms of previous engagement, I Muchísimas have gracias, actually Rosario. not attended the Gracias. 2018 and the 2022 GDS. And
and there has not been, to my knowledge, a regional consultation in the Pacific. There may have been, but I have No ha not habido consultas regionales been en el made aware of. Pacífico. So Simplemente in yo no terms he of the estado, no GDS and tengo its conciencia sobre eso. consultation, I am in the dark about all this within the region. But all I could say is that Lo que puedo decir es there que is a need for voices of hay una indigenous necesidad people with disabilities in para the que se Pacific levanten las voces because de of las to personas be indígenas en el Pacífico, presented at the GDS, para que because of se presenten, the para que issues tengan that su we are representación en facing in la terms of Cumbre Global de climate, Discapacidad, issues porque of hay climate muchos change. problemas There are also a nivel issues de of cambio climático, también otros the problemas, cultural perception towards disabilities, una which is percepción actually impacting cultural in my country, en mi indigenous people país, with disabilities in uh, relation to por ejemplo, entre las personas socially indígenas con related discapacidad, violence because of the en términos de la perception that violencia disability is a curse or social. it's a punishment. And so when someone, I mean, there are anecdotal stories Hay which is coming out historias hay from the work anécdotas that I am doing here under the PNG Women Lead Program. We are donde se hearing dice stories que where people with disabilities are accused of hay muchos, por ejemplo, hay sorcery, muchos casos and donde so las mujeres they con are being discapacidad killed, but this is se not les actually acusa. being reported. And that is an issue that we are Y hay facing un in Papua New Guinea. problema In the region, in donde terms esos of casos the no se Pacific Island reportan, no hay countries, the issue of climate change, it's affecting, huellas. También el tema displacement del of cambio climático está the indigenous afectando people with disabilities. el desplazamiento And the de las issue of personas the indígenas con displacement is that discapacidad. issues of accessibility, issues of even exclusion, being left back on the island, and the issue of Y accessibility el for me problema as de a person with accesibilidad disabilities from an para las indigenous community. personas I live out de of las the comunidades indígenas village. I'm in the city, but I viven cannot get to go en back la home because ciudad, I pero cannot be able to no puedo llegar a casa porque the shorelines is eroded. So it is difficult for me, porque particularly es using a wheelchair, difícil moving para around. mí porque yo So these are utilizo some una of the silla de issues ruedas that para we really need to bring to moverme. the Así fore que in estos terms of problemas discussions son around indigenous people with los disabilities. que tenemos We talk about que disability per se, but we are not actually addressing poner en specific issues evidencia that para indigenous debatir los people with disabilities are problemas facing específicos in their con local communities los que se because of the enfrentan issue of las personas con isolation, discapacidades en las comunidades, porque ellos and tienen que ver so con la impact in terms of not accessing education, also con contributes diferentes to economic violaciones, exclusion, economic loss for exclusión people with de disabilities, indigenous people with económica, de disabilities. educación para And las so personas con I guess the discapacidades. Y espero, reason that supongo we que need la to be at razón this por el que GDS forum is tenemos to que estar really bring presentes our en este issues to foro the forefront. es para And presentar nuestros when we are problemas discussing en about el disability escenario issues, y we also need to be debatir specifically talking about the issues y hablar facing indigenous people. específicamente sobre personas, sobre los problemas que las Issues that personas we are indígenas faced with. So I eh, guess that is what I could bring se to the enfrentan. discussion tonight, Así que and to me look at how best in terms of encantaría poner commitments, este debate looking at a la collaborative luz y a ver approaches where cómo we will podemos need trabajar to see juntos y how vamos a our issues are tener que ver integrated into cómo the nuestros problemas se regional integran en policies, las but as políticas well as our national regionales, policies. pero también en Because nuestras I've looked políticas through in Papua nacionales, New Guinea, I've looked through porque en particularly in Papua the area Nueva of climate Guinea change, there seem to también hay be problemas a de little cambio around climático. integration of issues faced by indigenous people Hay with también disabilities, but problemas more de so people with integración de disabilities. So problemas these are de issues, personas con some of the discapacidad issues y that de personas indígenas con around the discapacidad. Pacific Island countries we are faced with. And in Papua New Estos Guinea, serían which is the biggest algunos country in the problemas Pacific, there are multiple issues that we are de faced with. nuestro país, And Papúa so I Nueva guess Guinea, I will leave que it es at el that, país más and grande en el we Pacífico, can y lo voy a dejar further deliberate on así what are some of para the que podamos a lo mejor eh, commitments that we can make debatir in sobre our los further compromisos que discussions. podemos So thank you. hacer en nuestros debates más Thank you so much, adelante. Muchas Dimple. gracias. Very Muchas important your gracias. participation, and also Tu thank you so participación ha much sido because I muy know that it's importante. almost Yo sé que 11 es p.m. in Papua eh, New Guinea.
much for attending this 11 de webinar la and for talking noche en about Papua issues Nueva regarding Guinea y gracias Pacific por region, especially regarding compartir indigenous persons los with disabilities problemas and que indigenous las women personas with con disabilities, because you discapacidades y have a very mujeres extensive indígenas con experience in discapacidades them. tienen en, Thank you so much. en este país. Rosario, Muchísimas sorry to gracias. interrupt you. I see our colleagues from logistic have their hand raised. So I Rosario, just want to los make compañeros de Okay, no, it's okay. logística han Okay, levantado please, la mano, a lo mejor Maria. tienen que Thank you so decir much. Welcome for algo. letting me know. Sí, sí, claro. Gracias, Hi, María, por sorry favor. everyone, just to inform you Hola. that we have a Swahili language right Solo now quería and we are interpretar que trying tenemos ahora el to intérprete de translate them. Swahili y Thank you. también estamos Okay, intentando thank you so much for the good formar news that we have la already have interpretación en some more, nepalés. and also we are Bueno, going muchas to move gracias por forward las on the nuevas this session. informaciones. Thank you so much. Muchas gracias porque ahora vamos a poder Well, and now we grabar have a el video. our next speaker. Swahili. As I Ahora tenemos mentioned, a Pratima is Pratima, academic activist from Nepal. She's activista académico de advancing Nepal. intersectionality in the disability rights Participa movement en with advocacy to issues like interseccionalidades climate y change. aboga She's para los a problemas general como secretary of the cambio de Indigenous Persons with clima y es Disabilities secretaria Global Network. general de Okay, la Red Pratima, Global de las Personas con during the meeting, Discapacidades. keep discussing with Solamente you, but especially para these challenges of opportunities and previous engagements in GDS for Indigenous persons with ver disabilities, estas but in this case, discusiones particularly previas in y the Asia region. particularmente en este Welcome, caso Pratima, en the floor is yours. la Yeah, región de thank you, Asia. Gracias, Rosario. Prátima, Thank you, bienvenida. Brenda, Gracias, for your Rosario. Gracias updates and por introduction tus about the GDS, actualizaciones e and thank introducciones de you, la people cumbre like mundial. senior Em, elder, and Gracias gratitude to all of you, a indigenous greetings todos from Nepal. y I'm Pratima les Gurung, envío representing National saludos desde Indigenous Nepal. Disabled Women Association Yo of Nepal, represento a las and I mujeres also con represent discapacidad de myself Nepal. as Me Permanent represento Secretary of a the mí. Soy Indigenous secretaria de Persons with Disabilities Global Network. la Red I'd like Global de las to Mujeres thank con AIDA for Discapacidad. organizing this very Gracias, historic Aida, por organizar competitive meeting in prior to the esta summit, and that is reunión primarily focusing previa on a la cumbre indigenous people mundial. with Y es muy disabilities. importante, So esto es muy for me, importante I would para las just personas con highlight about discapacidad some y of my past experience being part of em, the GDS, but bueno, a mí also me trying encantaría to hablar have the sobre conversation in mis a very holistic experiencias and previas, comprehensive way. pero First también of all, I hablar would sobre like mis to conocimientos de una share manera the GDS comprensiva. information on indigenous people with disabilities perspective. Rosario, si tú And that perspective, I just want to focus tú has on the compartido la first información de Global perspectiva de las Disability mujeres Summit that indígenas con was discapacidades y happened yo in quería 2011. compartir la And I was there to perspectiva represent de la both Cumbre in Mundial de in Discapacidad. 2019 and Yo he 2022. estado presente 2022, en it was an hybrid, it was in a hybrid 2018 y form, and we 2022. were able to do Hemos a tenido un side event evento with the híbrido collaboration en Minority Rights 2022 International and the con la second GDS. colaboración So some of de the diferentes issues of agentes y algunos de indigenous los people with problemas de las personas disabilities in indígenas the con second discapacidad GDS en was highlighted, which el is where I segundo just GDS wanted ha to mention. sido Though my representation in the first and the second em, GDS was from an destacado indigenous people's representations, y en we la were primera able to cumbre bring he some of the representado peoples. eh, However, in presentado los terms of problemas de las personas issues, the indígenas, collective pero rights of los indigenous derechos peoples, the colectivos de meaningful las personas participation, the indígenas, right la to participación self-determinations, and the significativa, la violence and the determinación y la discriminations that violación y indigenous women and discriminación. girls face within em, the disability movement, within the indigenous y peoples movement, within the que private las and the public personas networks. This indígenas was not se están just enfrentando en forced and brought into the diferentes discussion. The issue of climate organizaciones y change esto was no se pone en pertinent at that discusión. time. El problema However, de we cambio were not in the climático era condition to discuss about the pertinente en climate aquel crisis during tiempo the first GDS and y ahora second no GDS. And that is tenemos, why we are no hemos here tenido mucho right tiempo para now debatir for sobre cambio preparing for the climático y third por eso GDS, estamos aquí where we are preparándonos por focusing la the tercera special cumbre aspects that is donde related nos with enfocamos en indigenous los persons with aspectos disabilities. And am, we are in a phase clave that we critically reflect y ourselves, nosotros critically internalize reflexionamos ourselves, that how críticamente do we bring the meaningful sobre nosotros participation, y sobre la engagement, and also participación the issues of significativa indigenous people with disabilities in this y las global personas arena. indígenas con So with this discapacidad. stated, the Y esto es Global nuestra agenda Disability global. Summit for all of us, including Para indigenous persons with nosotros la cumbre es muy disabilities, is an importante opportunity for us. y It esto es una provides a oportunidad para common nosotros platform. porque It da una provides a plataforma it is a común mechanism that brings a wide varieties of
high-level es un mecanismo stakeholders, que engaging and discussing conlleva y disability juntos con private diferentes schools, academia, and civil society experiencias a las organizations to organizaciones include de the person sociedad with disabilities civil, and indigenous people incluyendo with las personas disabilities. con But discapacidades y my las personas concern is indígenas how con do we discapacidades. Pero mainstream, mi pregunta how es do we cómo include the voices of indigenous podemos people with incluir disabilities who las are voces de las 54 personas con million and discapacidad que son 28 million indígenas, indigenous women porque and girls tenemos with disabilities across the globe. 200 If you look at los Asia 80 Pacific millones de region, mujeres we are am, 45 con million discapacidades indigenous people with disabilities who are living our lives in risks, y poverty, and vulnerability. If you look at the somos climate 45 change millones de las issue, personas the que climate arriesgamos crisis is también one of the las very crisis pertinent de issues that has been cambio impacting our climático, day-to-day que es lives. un So in this cambio context, we pertinente, generally y en este see contexto different vemos kinds of challenges generalmente for indigenous peoples to be que integrated, to be included estos tiempos in the presentan global spaces desafíos like the para G20. las The personas first one is jóvenes. about the normative framework. So what does that Hablamos mean when it sobre comes to el indigenous marco peoples? Because formativo para most las often we personas find that indigenous indígenas, peoples and agendas are not porque highlighted. It's not been described with the situation, with the encontramos que challenges las that we personas face indígenas in no our se day-to-day life. So it is a very describen de important, manera it is que very critical deberían to clearly en cuanto a outline su that in the área, document y of esto the debería third Global exponerse Disability Summit en el about the documento de challenges la that Cumbre de we face. Discapacidad Global. First, as an indigenous people, second, as a person with disability, and third, as a woman or Y nosotros indigenous women with deberíamos de disability. So how identificarnos do we como bring this las personas intersection? con How do we link this discapacidad, intersection with our lived personas experience indígenas con and the discapacidad, pero challenges that también we face mujeres with the indígenas con interface of eh, climate crisis, with the interface of discapacidad? humanitarian Y risks and emergencies that drought, floods, nosotros podemos hacer wildfires eso happening day to day in por our countries, and we em, are in a diferentes serious eventos threat que of tenemos a our nuestra lives. disposición, So y how do we tenemos bring that? So that is the first muchos challenge problemas that a los we que nos face. So se this should be enfrentamos, the GDS outcome document should y clearly outline, nosotros and the member tenemos state a nuestra commitment disposición to el ensure and the documento mainstream del the rights of GDS indigenous para people que with disabilities has to be podamos clearly reflected. introducir The las second thing about the common ideas understanding de about the nuestros en los identities documentos and also the principales. approaches. When we talk about Cuando issues like hablamos identities and sobre approaches, la there are identidad y differences, los procesos, irrespective of the sex, em, age, ethnicity, reason, son muy religion, importantes, y social and respectivamente ethnic minority. de las These groups are minorías, de la often left discapacidad, behind in the de las discussion características, within pero the estos disability grupos movement, se within the dejan siempre indigenous peoples fuera movement, within the de los feminist movement, movimientos and within the diferentes, de overall los state movimientos de movement. familia, So it y is también a del very important momento time for us. How do we importante ensure a de los very gobiernos. safe, Así que, ¿cómo podemos and am, enabling space to bring the crear voices of un indigenous people with espacio disabilities in all en the el que vamos a arenas of the juntar todos GDS? So I think a todas the las voices personas of con indigenous discapacidad? women, Así que yo creo que indigenous las youth with disabilities voces should not de be left los behind. jóvenes y las mujeres The con third part that I discapacidad wanted to highlight is about indígenas the no debería dejarse representation. I atrás. would like to highlight that Me the voice of encantaría indigenous exponer person que with la voz de las disability personas should be the heart of indígenas summit. con And what does it discapacidad look debería like? ser And when el we talk corazón de la about the cumbre, y issue cuando of hablamos sobre el indigenous problema peoples looking de las from a personas con collective right discapacidades que and right to tienen self-determination, derechos the colectivos, ellos tienen representation derecho from the nominating de determinación organization, from the propia representative organization is y very de ser critical and it is representado. mandatory. So at the global arena, Así que the Indigenous en la Persons arena with global, Disabilities Global Network is a formal network esto es which un red has a global status of que a disability tiene un caucus and the UN estado Permanent Forum on del the Rights of compás Indigenous People. em, We know as indígena, y indigenous nosotros peoples sabemos como personas across the region, indígenas due to many different structural, en historical, and diferentes, indirect discrimination, en we are diferentes not tipos de able to be discriminación, registered. We pero are not able to have a formal no organization like podemos a tener OPD organización or like formal como indigenous people organization. OPDs. That is why Y in esto es nomination porque of la indigenous peoples nominación de las should be personas what does it look like? indígenas debería We ser want the crítica, y representation of nosotros indigenous queremos peoples la to be the representación de las core values personas and principle of indigenous indígenas peoples ser un values, principles principio and philosophy and indigenous clave worldview.
And what does it look like? ¿Y cómo se ve esto? Pues Or the focal person la persona focal es el representante que nomina y nosotros no queremos que las personas indígenas no están, no tienen que ver con el contexto, con el momento y pues tenemos a diferentes personas en diferentes áreas de Asia y es por las organizaciones de las personas indígenas con discapacidades por los que nosotros tenemos que trabajar para demostrar sus problemas en la cumbre. Y la tercera cosa que yo quería hacer hincapié es que tenemos que tener un debate sobre problemas claves, los problemas como los conflictos, datos segregados, incluido el presupuesto, presentan los problemas críticos para las personas indígenas con discapacidad. Y creo que en todos los debates, las personas con discapacidad indígenas deberían ser parte de toda la organización. Esta cumbre de discapacidad global va a tener una oportunidad para las personas con discapacidad en todas las organizaciones. Y para nosotros es muy crítico que tengamos los eventos paralelos, que tenemos los espacios donde podemos presentarnos en los estados formales e informales para debatir los problemas que las personas con discapacidad tienen y son diferentes derechos colectivos, los valores y los sistemas, el mindset del conocimiento individual. Estas son algunas cosas que tenemos y cuando decimos que somos únicos entre otros grupos. Así que yo creo que esa conversación tiene que continuar y todo tiene que ser de acuerdo con la recomendación 39, la que tiene más que 40 referencias particulares sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Y el documento nepalés de las mujeres indígenas tiene también mucha información extensa sobre estas personas, la experiencia de violencia, la experiencia de la segregación, la experiencia de la discriminación dentro de la esfera privada. Colonized and westernized values and Las colonizadas y westernizadas valores son los valores uh, And I think to de discuss all these agenda, we really cuyo want objetivo es muy that the member crítico, states, including my country, because my incluyendo country mi also país, has porque this mi done país también commitment. My tiene government has done commitment in 2018, compromisos en 2018 y 2022 also. So I think it 2022 is time también. for Así que us to have es a el very, tiempo very para safe, nosotros para enabling space tener to have un a open espacio, para conversation tener sitting on the una table on the conversación issues that affect agradable our y lives. para So we are looking debatir forward to sobre los have further problemas que tienen que discussion ver con with nuestra these vida challenges y to con create estos a desafíos common para crear opportunities where indigenous people's oportunidades donde values, las principles, and their personas con issues indígena will be documented and will pueden further documentar collectively have a sus collective valores, voices and also sus collective advocacy voces, for the member states to implement abogados at grassroots level para as it Estado de happens. Derecho. So I think it's time Así for que yo us creo que es tiempo to para sit que down nosotros collectively and to look at these para que nos opportunities, sentemos to y look mirar en at the estas achievements that we oportunidades have y en done los logros que since hemos 2011, hecho since hasta the formation of the 2019 Indigenous y la Persons with Disabilities formación Global de Network. la red And global de it is indígenas also con time to critically reflect on us to get the discapacidad. Es literacy tiempo work for de all of us. So trabajar I'll just stop here críticamente and y I voy a look dejarlo forward having aquí y if I have any questions regarding it. Thank you. Thank you eh, for providing me espero this sus opportunity and thank you for listening. preguntas si les tienen. Muchas gracias por escucharme.
Okay, thank you so much, Pratima, for these really important issues about Muchísimas intersectionality, gracias, Pratima, por por hablar de estos temas muy importantes y sobre cómo todas las voces de las personas indígenas se deben escuchar. Now I had a request from one of our Ahora speakers because now we need tengo to una go to a break, petición de but uno de nuestros I would like to ask Olga hablantes. Montoya Me because gustaría she is now in the Economic Conference of Latin America and the ella Caribbean about women. se encuentra en el She is going to participate in this Foro conference Económico today, y and she Social had to speak de los today. latinoamericanos I don't know y if tuvo she's que here. hablar, Okay, I think she's debería listening haber to us. hablado hoy. No I sé think si what we todavía are going está to do aquí. is before going to the break, we are going to Antes de, introduce Olga because she needs to speak antes de ir now. a hacer la And pausa, then we vamos are a going to introducir a a break, Olga and then we are going to continue our y después vamos a participatory hacer una activities. pausa y después vamos a Sorry, we are para changing a little bit continuar con our nuestro agenda, but webinario. it's a request Disculpe from por one of cambiar our speakers. nuestra agenda un poco, pero Okay, I would like to introduce entonces Olga me Montúfar. gustaría Olga is the president introducir of a the Olga Network Montúfar, of Indigenous and presidente Afro-Descendant de la Women with red Disabilities of Latin de America and the las mujeres Caribbean. indígenas She has vast con experience discapacidad in de development, Latinoamérica y del human Caribe. rights and disability policy at the Organization of American States Tiene mucha and the experiencia United en este Nations level. tema a nivel Olga will be de la speaking ONU. about key Ella recommendations nos for estará hablando indigenous de las engagement, recomendaciones clave sobre talking cómo especially about the recommendations incluir made by a the las personas Secretary indígenas. of Indigenous Peoples. Olga, welcome, Olga. Please, the floor is Bienvenida, yours. Olga. Le concedo la palabra. Would you listen to us, Olga? No sé si nos puede Do you oír, have Olga. interpretation? ¿Tiene la interpretación? Just to mention that Olga will be speaking in Spanish for those who need to Olga va a hablar listen en the español. interpretation language. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos. Yes, we can hear you. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Perdón, es que estoy en en el inglés, en la página de inglés. Yes, we are listening to you. Sí, podemos oír, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, primero quiero agradecer la invitación a Aida, a Rosario y a todos los que organizaron este evento. La verdad me siento muy emocionada de estar con ustedes, sobre todo hablar de los principales desafíos que enfrentamos las personas indígenas con discapacidad y que deseamos poner en esta cumbre global. Bueno, yo me disculpo primero también porque me encuentro hoy en la CEPAL. Nosotros estamos haciendo negociaciones precisamente en la Conferencia Regional de la Mujer y lastimosamente aquí hoy día solamente hay dos mujeres con discapacidad, una servidora y otra argentina, entonces tenemos mucho trabajo hoy y me disculpo por no permitirle su receso a ustedes. Pero bueno, para iniciar me gustaría empezar compartiendo algo que ya comentó Pratima que me parece sumamente importante. Los datos estadísticos. En relación a las personas indígenas con discapacidad, no contamos con datos estadísticos o datos duros específicamente para saber cuántas mujeres o cuántos niños con discapacidad existen. También no sabemos exactamente cuántas personas indígenas con discapacidad se encuentran en educación, se encuentran estudiando o se encuentran laborando. Y eso es principalmente porque en los estados parte generalmente no han terminado de comprender cuál es el mecanismo que se debe de seguir para decir o para ascribir a las personas que tienen una identidad indígena y quiénes son verdaderamente personas con discapacidad, ya que algunos países, por ejemplo, pongo el ejemplo de México, hay enfermedades que son consideradas discapacidades y están atribuidas o las categorizan por
obviamente por la funcionalidad. Entonces, en este caso, para los pueblos indígenas, la pregunta clave en los censos estadísticos es saber si hablas una lengua indígena. Y en este caso, muchas personas con discapacidad, por motivos obviamente de esta condición de discapacidad, han tenido que emigrar para tener los primeros tratamientos médicos y por supuesto empiezan a perder parte de su lengua por, pues obviamente, tener esta oportunidad de sanación. Otro desafío que tenemos es la libre autodeterminación, principalmente de los pueblos indígenas, y que precisamente por este autogobierno que nos rige a la mayoría de los pueblos indígenas, tiene como una característica general en la que las personas indígenas con discapacidad, al no ser personas contributivas o personas que abonan a la autonomía de estos pueblos, por supuesto que no encontramos la ciudadanía plena. Esto realmente es una de las dificultades mayores y que no da cumplimiento a la convención, porque nosotros no participamos de manera legítima en todos los procesos, como por ejemplo la consulta previa, libre e informada, en la que deberíamos de ser parte para que también obviamente se escuche nuestra voz y todas las acciones que haya dentro de los pueblos indígenas, pues lleve esta consigna. En este caso, también es importante mencionar que nosotros tenemos un desafío por la autonomía de los pueblos porque tenemos sistemas normativos tradicionales en los que este sistema normativo tradicional, que es un documento jurídico que indica cómo se rige la vida de la comunidad, no estamos especificadas cuando se es una mujer indígena con discapacidad. Lo que quiere decir es de que la ciudadanía plena está coactada precisamente desde origen. Y quizás en este sentido podemos remontarnos a la Declaración de los Pueblos Indígenas, en el que desde origen, cuando nace, nos ven como personas sujetas de protección. Es decir, no somos sujetas de derecho, pero sí somos sujetas de protección precisamente de nuestra comunidad. Y en ese sentido es que nosotros no aparecemos en los sistemas normativos tradicionales porque se nos está protegiendo de que nosotros pues podamos de alguna manera evitar o eliminar esas barreras que supuestamente tenemos al incorporarnos en la comunidad. Sin embargo, pues obviamente ese es el desafío principal porque al ser nosotros limitados de cometer errores, por decirlo así, pues obviamente no maduramos y también no participamos activamente dentro de la comunidad. Aquí hay un tema que hemos trabajado mucho y que incluso fue presentado justo en el informe del relator especial, el derecho al territorio, a la tierra y territorio. Principalmente las mujeres indígenas con discapacidad no somos sujetas de este derecho. Y bien, los pueblos indígenas somos parte precisamente del territorio y también vivimos dentro de esa biodiversidad o debemos de convivir o convivimos dentro de esa biodiversidad existente. Por eso lo que comentaba Pratima en su intervención anterior es muy importante porque la justicia climática no llega a las mujeres indígenas con discapacidad o en general a las personas indígenas con discapacidad porque precisamente no se nos da la oportunidad de ser sujetas de derecho a la tierra. Otras de las necesidades principales que estamos enfrentando es que nosotros para alcanzar la autonomía requerimos de apoyos y esos apoyos para la autonomía no existen dentro de nuestras comunidades. Independientemente de que los espacios no sean accesibles, me parece que tenemos un desafío en cuanto a estos apoyos. También no se ha considerado, ¿verdad?, que las mujeres con discapacidad, o más bien se nos ha visto más como mujeres asexuadas, lo que quiere decir que se nos limita precisamente la parte de poder nosotros ser sujetas del derecho a maternar y que los derechos sexuales y reproductivos en este sentido se ven afectados. Pero también nosotras podemos tener la asistencia, ¿verdad?, y el acompañamiento para que nosotros podamos tener el apoyo para poder cuidar también. Entonces, esta es una parte de una agenda muy importante que se está llevando a cabo y en la que hemos estado trabajando muy fuertemente
porque finalmente, aun cuando daba miedo, porque era un tema de ver a las personas con discapacidad sujetas solamente del cuidado, hoy día estamos hablando que nosotras podemos o nosotros podemos cuidar de otras personas. Vemos que la justicia la justicia en general se ha visto relegada para nosotros, no solamente por la capacidad jurídica, sino porque no existen protocolos, no existen fiscalías que puedan atender en cuanto a la perspectiva intercultural de las personas indígenas con discapacidad. En este caso, por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad que fue violada y que se presenta a los tribunales, hasta hoy día todavía tiene limitados los ajustes de los procedimientos que realmente podrían ayudar a que esta persona pueda realmente demandar. Independientemente de que nosotros, como ya mencioné inicialmente, nos enfrentamos primero a nuestro sistema normativo tradicional y claro, al agotar toda la cuestión interna, pues obviamente nosotros requerimos salir a la justicia externa, ¿no? A la solución del conflicto de manera interna. La esterilización forzada. Me parece que también aquí continuamos preservando se continúa preservando la esterilización forzada porque se cree en la familia que el esterilizar a una mujer, principalmente cuando se tiene una discapacidad intelectual o psicosocial, se considera que es la mejor garantía para que supuestamente no sufra la persona. Sin embargo, me parece que esto es realmente todavía un desafío que tenemos que enfrentar o que enfrentamos porque ciertamente es necesario empezar a revisar cómo se están ocupando incluso términos que no pareciera que no son agraviantes, pero que finalmente son términos que inducen a la esterilización. O sea, es decir, dicen que se van a operar de un apéndice a las niñas o a las mujeres y resulta que terminan esterilizándolas. Creo que eso es algo que tenemos que poner muy en pie porque incluso me parece que no solamente es un desafío en cuanto a las mujeres indígenas con discapacidad, sino también las mujeres con discapacidad de la ciudad. En cuanto a los derechos laborales, todavía no terminamos por comprender que los derechos laborales también se pueden ejercer viviendo en una comunidad indígena. Tenemos que buscar, claro, otras formas de poder ejercer este derecho, otros mecanismos, pero finalmente existe la posibilidad de ejercerlo. Y bueno, lo digo porque generalmente estamos pensando que cuando hablamos del derecho al trabajo, se piensa que las personas debemos de estar en una empresa o que tenemos que estar en una oficina. Y en una comunidad indígena, por supuesto que no vamos a encontrar estos espacios y tampoco vamos a poder tener la capacidad, porque como ya lo mencionó, me parece Prátima o Ipul, la educación se ve limitada, especialmente cuando somos mujeres indígenas con discapacidad o niñas indígenas con discapacidad. Me parece que estos son los puntos que a mí me gustaría compartir. Recalco nuevamente también la preocupación que comparte Prátima en relación a lo que es el cambio climático. La justicia climática también es para las mujeres indígenas con discapacidad y niñas indígenas con discapacidad, por lo que creo que es sumamente importante ponerlo, porque finalmente en el momento en que nosotros no ejercemos esa justicia climática, todos los beneficios, por ejemplo, como la alimentación, la soberanía alimentaria, eso se ve afectado porque la recolección pues obviamente ya no está en los lugares cercanos donde acostumbramos a hacerlo. Las plantas medicinales las estamos perdiendo porque el cambio climático está cambiando toda la biodiversidad. Entonces vemos cómo siempre las cuestiones en cuanto a las personas que vivimos en poblaciones indígenas, siempre se ve con múltiples agravios, se duplica precisamente la discriminación y sobre todo se dificulta principalmente el acceso a estos derechos que generalmente en las ciudades como que intermedio, ¿verdad? Pero se están cumpliendo. Entonces, pues yo sigo agradeciendo la oportunidad de que me hayan permitido participar y pues agradezco este tiempo que me escucharon ustedes. Muchísimas gracias, Tlazohcamati.
Thank you so much, Olga, for raising these important issues. Muchísimas gracias, Olga, por hablar de estas cosas, por hablar de estos problemas y sobre todo gracias por hablar del tema de los sistemas de apoyo. No se trata solamente de la accesibilidad y del alojamiento, pero también tener sistemas de apoyo. Pero es muy importante hablar de estas agendas y de estos temas y la colección de datos y otros asuntos. Vamos a tener una pausa para nuestros intérpretes y 5 minutos, por favor, no se vayan. Es solamente para los intérpretes. También pueden tomar algo, café o algo así. Pero después de regresar, vamos a tener a nuestro ponente y después vamos a tener una actividad participatoria para discutir estos asuntos que Pratima ha mencionado y también vamos a tener una participación posible también para la cumbre global de 2025. ¿Alguien ha estado... Thanks so much, Sí, Rosario. gracias, Rosario. I think there was an issue with the Swahili interpretation, Creo but que I'm ha habido un I'm problema sure con la our interpretación local de colleagues Swahili, are pero creo que nuestros solving it. compañeros están resolviendo esto. Okay, thank you so much. Please, Está bien, muchas will be having now gracias. a break of Y 5 minutes, and ahora please vamos a don't tener go una away. pausa de 5 Okay. minutos, pero no se Thank you so vayan, much. por favor. Muchísimas gracias. Hi, Rosario. This is Yes. Minya speaking in front of the webinar Miña team. I está will just use this hablando. opportunity to try to set up the Swahili interpretation, Voy just a for you usar to esta know that we oportunidad are para testing this Yes, now. yes, yes. um, Okay. Thank you so much, Minya, for letting me know. poner la interpretación de Swahili. Emmanuel, can you please confirm if you can hear us? We see that your microphone is unmuted, but we cannot hear you on any channel. Please, can you try to speak up on the Swahili channel? Or if you can confirm in writing if you can hear us or not. Okay, Emmanuel, you confirmed that you can hear us and that you responded, but we couldn't hear you. So can you please unplug your headsets if you have one and try to speak up without headphones? Yes, I can hear you now. Yes, you can try continuing the meeting without the headphones, okay? Did you hear me now? Is this okay? Okay. So for us, we can hear you now while you were speaking. We could understand clearly. So I hope that when the meeting starts, you will continue the interpretation. But it needs to be simultaneous interpretation. I don't know if that is okay for you. Did you understand this part? Perfect. Thank you. Amar, this is Minya speaking on Nepali channel. Can you confirm that you can hear us and that your interpretation is working? Keep me on. Mark, can you hear us? Are you with us? Mm-hmm.
Yes, yes, we can hear you now clearly, and from what I understood from colleagues, only Swahili was not working, so it's all good now. Okay. Thank you very much. Rosario, just to let you Yes. know, I'm joining my, what do you say, because I was earlier using my laptop. Now my laptop is almost dead, so I'm attending as a participant. So if there is any question and concern for me, you can unmute me from the participant list, no? So Okay, just what you can do is also, if you want to, maybe when we have a discussion and you want to intervene, you can raise your hand, and definitely Unlock is going so to I'm in the activate your mic. I'm in the attendees right now, not as a panel, not as a Yes, panelist. yes, So yes. I have to move from the panelist section, just to let you know. Yes. Thank you so much. Okay, yes, I understand completely. Okay, now we are going to start again, and thank you so much for this break, who allows us also to set up properly the interpretation in Swahili. I would like to now introduce our next speaker, Lauren Avery from Minority Rights. Lauren collaborates with disability rights activists from minority and indigenous communities globally. She holds multiple Me gustaría ahora interpretar a Lauren Avery. En este momento está haciendo su Welcome, Lauren. The floor is yours. And thank you so much sus estudios de doctorado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y le concedo la palabra. ¿Me puede oír? Sí. So, hello everybody. My name is Lauren Avery and I am the Disability Project Coordinator at Minority Rights Group, which is the leading human rights organization working with ethnic, religious and linguistic minorities and indigenous peoples worldwide. Thank you very much to IDA, particularly Gracias to a Rosario and Greta, IDA, for the invitation to speak particularmente today. a And I Rosario would y just like to Greta por la acknowledge the oportunidad. continued collaboration between Voy a MRG decir and the que Indigenous la Peoples with Disabilities Global participación Network, and entre their estas knowledge in developing this organizaciones space. y Also thank you reconocer to Olga Montfort, who este just spoke, and trabajo. Fatima, Gracias por for todos your work los so que far. han hablado y por el trabajo So que I han will hecho. talk Y voy just a briefly hablar to you all about the previous work brevemente in the GDS and in the other spaces sobre los of espacios de collaboration GDS, between de la minority colaboración groups and other entre Indigenous people with disabilities organizations entre las and we talked organizaciones de briefly about personas indígenas commitments con and how we've done these discapacidad commitments and the progress of the y commitments sobre since cómo the first GDS in se ha 2018. desarrollado And esta then I will just colaboración finish desde highlighting a few points 2018 on y collaborative voy working a terminar before con unos passing the puntos floor back sobre el to our participatory trabajo element. colaborativo antes de darle la So palabra a earlier in mis 2024, compañeros. Así que Minority en Rights Group collaborated with the Indigenous People with 2024 el Disabilities grupo Global de Network minorías ha and other trabajado Indigenous OPDs con las at the OPDs y national and la local red level to global a produce a submission to nivel the report on the Special Rapporteur on Indigenous Issues, which también Olga con was el reportero highlighting especial y se ha in her speech destacado previously on the situation of Indigenous people with disabilities. en Since 2020, we la have ponencia collaborated to submit anterior y various nosotros hemos reports responding trabajado to the para enviar ethnic diferentes study on Indigenous informes children in sobre los 2021, niños indígenas en supporting Indigenous 2021, persons with apoyando a disabilities las global network in personas the Office of Special Rapporteur on indígenas y Disability at su the Human Rights red Council, global and highlighting Indigenous y disability issues in the treaty body councils of the United Nations. a So los including the Committee on the cuerpos de Elimination tratados de la of ONU Discrimination Against Women, CEDAW, Committee on the en Elimination diferentes of comités Racial sobre Discrimination, eliminación de CERD, discriminación de the Committee on discapacidad, Protection of Child de Policy, and discriminación
por las personas con discapacidades. Solamente quería agradecer a todos por enviar sus submisiones. Organizamos diferentes eventos paralelos, incluyendo las conferencias de los estados partes, en la convención de los estados partes a la CDPD y la cumbre anterior. En la última cumbre, el 2022, hemos trabajado con IDA para organizar un evento paralelo que se llamaba Asegurando que las personas, minorías y personas indígenas no se han dejado atrás en la pandemia de COVID. Y hemos trabajado con Olga y Pratima, que han hablado hoy aquí, y vamos a aplicar para un espacio para la cumbre el año que viene para debatir también sobre estas causas, y así que espero que vamos a tener la respuesta por ustedes, así que síganos para más información. En cuanto a los compromisos, Rosario ha hablado un poco sobre qué importantes los compromisos están, y ellos de verdad quieren compromisos de diferentes organizaciones, de las organizaciones gubernamentales para promover los derechos de las personas indígenas con discapacidades, y la verdad les invito a que sigan las organizaciones en su estado, como por ejemplo la organización de Nepal, pero si también la organización está alineada a nuestro trabajo, las organizaciones de sociedad civil y las agencias para promover los derechos de las personas con discapacidad e indígenas. Esto se puede hacer a nivel estatal también, dependiendo de las preferencias, estrategias, y les invito a trabajar juntos en aquello también. Hay muchos compromisos que tienen que ser hechos. Y esto se puede trabajar sobre los datos desagregados y también en educación, cambio de climático, reducción de riesgo de desastres. Los compromisos son una buena manera de asegurar que las personas con discapacidad indígenas están incluidas sobre diferentes espacios. Y de ninguna manera podemos tener participación de estas organizaciones después de la finalización de estos eventos. En 2018, los compromisos han incluido solamente una referencia de personas con discapacidades que se han incluido en diferentes formas de discriminación. Para ponerlo en contexto, más de 9,000 compromisos se han hecho en 2019, y solamente 2 se refieren a personas indígenas con discapacidad y solamente 3 a las minorías. En 2023 el número ha aumentado máximamente. Así que les felicito a todos los que participaron. En 2022 había 23 compromisos por 16 organizaciones y 3 gobiernos: Somalia, Suecia y Estados Unidos, 2 multilaterales organizadas. Y esto no incluye a los grupos minoritarios o IDA.
Hemos tenido un número muy grande muy elevado de los compromisos entre 2018 y 2022. Y después solamente quería hablar un poco más sobre el trabajo colaborativo y la importancia de las conexiones entre ustedes y sus organizaciones. Así que, por favor, entren en contacto con sus organizaciones. Y hay muchas organizaciones individuos que son aislados y que quieren entrar en contacto con estos espacios y estas organizaciones. También quería destacar la importancia de utilizar su organización representativa, así que el global de las personas con discapacidad, y personas indígenas con discapacidad, y la importancia de su selección de las personas que ocupan los espacios. Y también, la verdad, les quiero invitar a apoyar la visión global para los puntos focales en América. Y finalmente, si hablamos sobre la representación, es muy importante mencionar este movimiento global, pero también quiero reconocer que la cumbre global no es la única plataforma donde esto se puede hacer. También podemos recordar las organizaciones como IDA pueden ayudar a promover esta colaboración. Claro, es esencial que liderazgo viene por ustedes. Esto es todo. Déjenme saber si tienen alguna pregunta y yo puedo compartir mi información, o Rosario también puede compartir mi información con todos que la necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Lauren. Gracias por hablar sobre los compromisos por este desarrollo hasta 2022, y esperamos que vamos a tener más compromisos de los individuos y de las asociaciones, y la verdad, el tiempo vuela y nosotros hemos estructurado nuestra sesión y pensamos que a lo mejor 2 horas pueden cubrir nuestras necesidades, pero la verdad, 2 horas no son suficientes para hablar sobre problemas de personas con discapacidad indígenas. Pero antes de pasarle la palabra a Greta, me encantaría a lo mejor pedir unos comentarios, y a lo mejor se pueden enviar en el chat algunas ideas sobre cómo podemos tener una participación activa con las personas indígenas con discapacidad en la cumbre 2025. Yo creo que Pratima ha mencionado algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta también. Y a lo mejor ustedes tienen alguna idea sobre qué podemos utilizar para comprometer más a las personas indígenas con discapacidades. No pienso solamente para eventos en persona. A lo mejor vamos a tener el proceso de selección, pero pienso también en las maneras diferentes en las que uno puede participar. Escríbenlo en las preguntas y respuestas, o en chat. Podemos leer 2 o 3 comentarios y después podemos proceder con la agenda. Rosario, hay algunos comentarios en Q&A box. la They will bandeja de be preguntas y coming during respuestas, Pratima's y han remarks,
llegado durante las expresiones y la exposición de Pratima. También tenemos varias expresiones de gratitud a Pratima. Tenemos algunas cosas que podemos tomar en cuenta cuando hablamos sobre nuestras causas de hoy. Hay un comentario que dice que cuando se trata de las mujeres indígenas y niñas con discapacidad, nuestra participación es invisible. Los datos vienen del nivel local a nivel nacional y van hasta un nivel regional y global. Así que ellos piden para asegurar la participación y para demostrar los problemas también en las crisis y conflictos humanitarios. Así que esto es el comentario principal, Rosario. Vale, Greta, muchísimas gracias. Yo creo que solamente comentar sobre esto definitivamente es muy importante ser visible en diferentes espacios, pero yo sé que esto es muy difícil, sobre todo por la falta de financiación. A mí me encantaría invitar a todas las mujeres a que participen en diferentes eventos, pero simplemente esto no es posible porque tenemos las restricciones para algunas regiones, pero yo creo que también hay buenas maneras de participar en estos espacios, a lo mejor campañas en redes sociales. Y a veces tenemos algunos eventos híbridos donde se puede participar en línea, pero también estamos conscientes que hay desafíos para las personas que viven en la comunidad. Por eso no hay ninguna conectividad de Internet, no hay soluciones que pueden ser más participatorias para las personas con discapacidad. Estamos aquí para oírles y oír sus comentarios en cuanto a esto, pero sí, solamente darle un ejemplo. Olga me dijo en el chat que ella ha participado en la conferencia de las mujeres de Latinoamérica y que había solamente 2 mujeres con discapacidades y ella era la única mujer indígena con discapacidad allí. Es también muy importante ser visible, pero también es importante explorar otras oportunidades para financiación y para hablar con los gobiernos por las interdelegaciones, lo que es difícil porque es muy difícil cuando se intenta obtener este compromiso de los gobiernos. Sí, Greta, vamos a ver otro comentario en el chat. Sí, tenemos una pregunta sobre las personas siendo presentadas en la cumbre. Tenemos un comentario de Cameron diciendo que Pratima tiene razón y que la experiencia de una situación similar en Pakistán por la crisis y cómo gestionar la crisis de discapacidad, la pobreza, los problemas medicales y el no empleo. Y también tenemos otra cosa que tiene que ver sobre cómo en India las personas indígenas con discapacidad se enfrentan a los desafíos múltiples en obtener la identificación para sí mismas y por eso ellas no pueden recibir ningún tipo de los beneficios de protección social. Sí, la protección social es un problema muy importante en todas las regiones, especialmente los gobiernos tienen que trabajar sobre los cambios de esos esquemas de la protección social. Muchas gracias.
gracias por estas reflexiones. Y the question about la refugees, Greta, pregunta you have de los any answer migrantes, about that ¿hemos regarding tenido the una US? respuesta en cuanto Yes, a thank you, eso? Rosario. Sí, gracias, So Rosario. indeed, we Sí, are la also verdad, including nosotros también nos refugee estamos people incluyendo with las personas, los disabilities in our migrantes, planning. This is, of en course, much more en nuestra challenging to plan planificación, pero for esto es un attendance desafío, of planificar refugees por with el atendimiento disabilities los, at the GPS, de as los often it refugiados means con having discapacidades, the porque documentation la and documentación visa is y an visa incredible requerimientos challenge son in terms of desafíos travel, muy grandes and it en is not términos something de that as viajar, ITAs y are eso no often es able to algo que overcome. podemos We sobrepasar will be nosotros como planning IDA. a Nosotros webinar vamos a for planificar un refugees with webinario para disabilities with los Rosario, as refugiados we do sin want Rosario, to como make an nosotros effort queremos hacer beyond the un physical esfuerzo participation más when allá it de la comes to participación participation of física. this Cuando group. se trata de la We'll participación de also este have a grupo, nosotros session vamos a tener on una sesión sobre situations of conflict las and situaciones crisis del during the conflicto Global y de las Disability crisis Summit, durante la which cumbre of de course discapacidad will global, be que looking claro, at donde claro vamos a how refugees with mirar disabilities sobre are included and the los perspective refugios se of incluyen y refugees los with puntos de disabilities. vista Thanks, se Rosario. toman en cuenta. Thank you so Gracias, much, Greta. Rosario. And maybe Gracias, for the Greta. person who raised A this lo mejor issue, para la maybe persona she que ha can preguntado have esto, contact with ellos refugee pueden people. Maybe when contactar it's con Greta, she can send an los email to migrantes y a Greta lo and I mejor providing some contacts. And when we nos eventually van land a this proveer webinar, algún definitely we need to contacto. contact these people to speak. Definitivamente tendríamos que Okay, contactar thank you so con much, Greta. esas I personas think para obtener we información. can maybe Gracias, gracias, Greta. go Yo creo go with que the session about commitments, and I would like to invite first me, again me Greta encantaría to invitar talk a about why Greta a commitments hablar sobre los matter, and compromisos then I will leave the floor después, to y Manasse, después but le first daré Greta, la palabra please a talk Masi, pero about the Greta commitments, también habla sobre los why they are important. compromisos y por qué están importantes. ¿Por qué son Thank you, importantes? Rosario. I'm speaking Gracias, and Rosario. I Yo am hablo muted. y Thank you estoy, so much for mi giving micrófono me está the floor apagado. again. Gracias por I think darme la we palabra otra heard vez, y creo que already hemos a bit from oído Lauren un and from poco Pratima sobre about Loren y commitments Pratima, sobre los and compromisos the y importance la of importancia commitments. de los So I will compromisos. try Así que and voy a frame intentar what y commitments enmarcar are a lo bit more que es, and qué son los how compromisos y advocacy cómo can be done la around the abogacía se puede recognition of hacer commitments. en Commitments esos are compromisos. at the Los center of compromisos what the son Global el Disability centro Summit sobre la stands cumbre de for. discapacidad And global y sobre sus the valores, commitments mechanism y el of the mecanismo Global Disability Summit de los offers a compromisos platform for nos different da una actors, plataforma para actores meaning diferentes, governments, international gobiernos, organizations, private organizaciones sector, and internacionales, so on, sector privado, to etcétera, make para formal and hacer actionable formal pledges to para advance para las disability promesas inclusion. para la inclusión de discapacidad. Commitments can Estos be compromisos financial, pueden can ser be policy driven, can be llevados por programmatic, políticas, pueden ser and they shouldn't programáticos, be y symbolic gestures. no deberían Lauren ser una mentioned how gestión. we received a lot of commitments for Pues 2018 and nosotros hemos 2022, recibido and what we muchos noticed is that cumplidos a por lot of them los años pasados, donde are hemos empty recibido promises mucha información, pero estas crisis if we son may. crisis vacías. And so what we are striving for Y lo que 2025 nosotros is that queremos para we may get less 2025 commitments, but the commitments es that we obtener do menos have compromisos, pero los que are tangible, obtenemos so son measurable tangibles, actions mesurables, that will medibles, be implemented and that respond to que van a a ser concrete gap implementados y or a concrete responder a need. una brecha concreta, a una necesidad concreta. We are trying Nosotros to estamos do so, intentando first of all, hacer esto by having primero a por technical
tener nuestra revisión técnica sobre los compromisos, la que hemos recibido. Así que todo el tiempo que recibimos un compromiso en nuestra plataforma, que voy a enviar en el chat cuando termino de hablar, pues tenemos la revisión tenemos un comité de revisión que mira el lenguaje de este compromiso y se asegura de que este compromiso queda alineado con la Convención de la UN de las personas y derechos de las personas con discapacidad. También contamos con los compromisos sobre institucionalización, por ejemplo, y estos son los compromisos que son medibles, que exponen una acción concreta, un compromiso que cuantifica cuánto tiempo y cuánto dinero se va a dedicar para lograr un compromiso específico. También preguntamos a a las partes interesadas a decirnos cuántas personas ellos quieren, a cuántas personas ellos quieren llegar con este compromiso, si quieren llegar a unos grupos infrarrepresentados, si hay un grupo de objetivo especial, si se han consultado con este grupo en el borrador de este compromiso y después les preguntamos sobre un marco de tiempo para la implementación de este compromiso. También invitamos a invitar los compromisos juntos que se envíe por parte de más de un actor. A mí me encantaría ver una cooperación de los actores del norte global y del sur global, pero también, por ejemplo, de un Estado miembro y de una agencia de la ONU. Y lo que es más importante, me encantaría ver los compromisos juntados que se han borrado en conjunto con las OPD. Y la plataforma que hemos construido nos ayuda que que sucedan este tipo de acciones. Así que tenemos un espacio de debate para compartir ideas y es también una opción para la colaboración en equipo entre diferentes organizaciones para que un acuerdo se puede firmar antes de que el compromiso se envía de manera conjunta. Y el último aspecto que me encantaría mencionar es la abogacía de las OPDs que de verdad hacen una diferencia y qué acción localizada puede hacer diferencia. Nosotros entendemos que las OPDs de más contexto íntimo, nosotros no podríamos llegar hasta su gobierno nacional y pedirles que envíen un compromiso, pero un compromiso no necesariamente tiene que ser enviado por un ministerio, puede ser enviado también por una entidad que no es local. Y ese compromiso puede ayudar a make a change. Ese compromiso puede hacer un cambio, perdón, y es más fácil. Es más fácil hacer un seguimiento de este compromiso y nosotros hemos trabajado en una caja de herramientas que incluya mensajes
clave sobre cómo comunicar en una cumbre y también incluye un borrador de una carta que se puede utilizar para preguntar por un gobierno o una entidad local para enviar un compromiso y apoyar para abogación a que estas acciones sucedan. También voy a poner este recurso en la bandeja del chat y a lo mejor Rosario darte la palabra para... Okay, thank you so much, Greta. I know that it's a lot of information about commitments, and maybe we need to have like maybe another webinar, but I think what you can do is trying to leave your questions here in the chat. We will be happy to answer by email. And also, you want to approach directly to us, to Greta and I. Muchísimas gracias, Greta, por todo lo que ha dicho. Así que quizás podemos tener algún otro webinario para discutir todo esto. Ahora sí que para seguir hablando de los compromisos y más específicamente de los compromisos que se deben hacer por parte de partes interesadas cuando hablamos de los problemas que tienen que ver con las personas indígenas con discapacidad. Así que quiero introducir al siguiente ponente de Kenia. Ha participado en la abogacía de las personas indígenas con discapacidad desde 2016. Manase, quizás puede hablar un poco más sobre la llamada a la acción también. No sé qué tipo de compromisos se pueden hacer. Y puede empezar, le concedo la palabra. Are you here? Manase, sorry. Manase, ¿está aquí? Yeah, I don't see Manasseh Rosario at the moment. No lo veo en este momento. No sé si ha salido de la llamada. Creo que también ha tenido problemas de conexión. Pratima, if you are still there, because I remember that you mentioned that you will be as participant. Ha mencionado que va a ser participante, va a participar, así que puede levantar la mano, puede encender el micrófono. ¿Cuáles son los compromisos que las partes interesadas tienen que hacer para realmente tomar en consideración a las personas indígenas con discapacidad? ¿Está aquí con nosotros? If maybe if Pratima is not there, I know that Ipul dropped the meeting because she had also no sé si Pratima está aquí. Yo sé que Ipul se ha ido porque ha tenido problemas de conexión. Eso es una pregunta abierta para todos ustedes si quieren responder en el chat. Por ejemplo, hace falta tener la colección de datos. Hemos oído de que hace falta tener sistemas de apoyo, pero ¿cómo podemos realmente traducir esto a los compromisos? Pratima, sí, está aquí. Puede levantar la mano y quizás puede encender su micrófono. ¿Me puede oír? Sí, sí. Muchas gracias. Para nosotros, también han destacado que una de las cosas que las partes interesadas de la parte a nivel global, a nivel regional, podrían hacer y los Estados miembros también es el mandato que se alinee, que esté alineado con la CDPD, con la Declaración de los Derechos de las Personas Indígenas. Simplemente para que se incluya la observación de la CDPD.
esto podría ser un punto de entrada para implementar las leyes y las políticas. Esto podría ser uno de los aspectos muy importantes que nos gustaría destacar, que todas las partes interesadas pueden integrar. La segunda cosa tiene que ver con los datos desagregados. Cuando hablamos de los datos desagregados, tenemos la discapacidad, el género, la ubicación geográfica. Tenemos que destacar esto porque se relaciona con los ODS, para que nadie se quede atrás. Si hablamos de que nadie se debe dejar atrás, entonces las personas indígenas con discapacidad, incluyendo otros grupos minoritarios, son las personas que todavía están atrás, se han quedado atrás porque no pueden hacer que sus voces se oigan. Eso también incluye otros grupos marginalizados. Esta es la segunda cosa que me gustaría destacar. La tercera cosa, hay programas y políticas que tienen que ver con otros grupos subrepresentados mediante documentos, referencias. Hay que haber tiene que haber una definición de las reglas y también está relacionado con la información previa que he proporcionado. Las personas que tienen discapacidad psicosocial, que tienen una discapacidad muy severa, incluyendo a las mujeres con discapacidad, tienen que haber prioridades y enfoques. Y el cuarto punto tiene que ver con la participación significativa de este grupo al nivel del país, a nivel regional, a nivel global. Y finalmente el entendimiento de la discapacidad, tener un acuerdo común. Ha habido muchas actualizaciones. Hay que entender la discapacidad desde una perspectiva más amplia. Esto ha formado parte de las discusiones, de los debates. Los gobiernos, por un lado, estamos hablando de la CDPD, de también un enfoque basado en los derechos humanos, pero también cuando hablamos de otras leyes y políticas, ahí es donde hay un conflicto. Desde un punto de vista médico, nosotros demandamos a los gobiernos un enfoque basado en derechos. Y el último punto sería, debería haber un entendimiento. ¿Qué significa este enfoque basado en derechos humanos? También la protección social. Y en ese aspecto se deben proporcionar todos esos servicios dentro del ámbito del enfoque basado en los derechos humanos. También múltiples partes interesadas, que todos participen, no solamente que no se enfoque solamente en el grupo de las personas indígenas, pero en otros grupos subrepresentados. Gracias, Pratima, gracias por hablar de estos puntos muy importantes, sobre todo de la colección de datos, pero en este entendimiento común de la discapacidad, de este concepto. Todos nosotros somos conscientes que los gobiernos no tienen esta concepción, este concepto bien claro sobre la discapacidad. Así que tenemos que ver si la definición sobre
Sobre todo esto está reflejado en las acciones. Muchas gracias. Nos acercamos al fin de este webinario. Tenemos diferentes temas aquí claro, estaremos contentos de tener a todos ustedes como hablantes, como ponentes, a usted, Pratima, y a los demás. Desafortunadamente ha habido personas que no han podido participar en este webinario, pero muchísimas gracias al equipo de logística, a Greta, al secretariado de la Cumbre Global de Discapacidad y claro, también vamos a tener webinarios, un webinario más para las personas indígenas el año que viene, porque esto no es suficiente. Gracias a todos ustedes, gracias Greta por la participación y gracias a todos ustedes quienes atendieron este webinario. Muchísimas gracias. Thank you so much, Rosario, and Gracias, muchas gracias Rosario y a todos ustedes que atendieron. Thank you, everyone. Bye. Bye bye. Gracias a todos. Adiós.